Hola a todos los que se están uniendo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les recuerdo como en cada ocasión, por favor, nombre y apellido dentro del chat para que cuente como su asistencia. Mientras lo hacen, voy a colocar el archivo correspondiente a esta clase dentro de su WhatsApp, así que pueden descargarlo apenas hayan pasado asistencia. Hola, soy tú. Bueno, hola. Tengo que cuidar a mi crecimiento. De los que se están conectando, Pablo, buenas noches. Denise también, buenas noches. Hola Elizabeth, Ya estaba llamando a Carmín, Claudio, Felipe. Pero estén todos muy bien. Les recuerdo de nuevo, nombre y apellido dentro del chat. Descargan el archivo de demostración clase 13. Ya estamos casi en la última clase. Nos queda dos más para completar las 15 clases, así que ya estamos en la recta final. Ruth, buenas noches. Vamos a hacer nuestra segunda clase de gráficos y con eso damos por terminado esta unidad del contenido. Hola Beatriz, buenas noches. Así que avísenme cuando tengan ya descargado el archivo. Voy a dar unas breves instrucciones y como de costumbre van a tener su práctica, ¿no es cierto? Pero si es que ya están descargados, háganme alguna señal. Si dos o tres ya sé que lo tienen descargado y abierto, partimos, ¿no es cierto? Para no perder tiempo. Claudio está listo. Pablo también. Ya, súper. Hola René. Jamín también. Ya, dije que eran tres, así que voy a cumplir lo que me comprometí. Entonces, como objetivo de aprendizaje dentro de esto. Mónica, Humberto, hola, espero estén muy bien. Tenemos esto en mente. Vamos a hacer un repaso de la clase de ayer que tenía que ver con gráficos. Va a ser un repaso enfocado principalmente en gráficos porque necesito ese tipo de conocimiento en la clase hoy día que va a ser aplicación de funciones con gráficos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a pedir? Vamos a usar la función sí para graficar, la función buscar b. Concatenar la hemos visto de forma superficial, pero hoy día voy a profundizar un poco en concatenar. Yo sé que a Constanza un par de veces me ha hecho preguntas con respecto a esto, pero no lo hemos visto como materia de manera formal. Así que ahora lo vamos a ver, no es complicado, pero es útil muchas veces. Y vamos a usar nuestros contar.si, promedio.si, sumar.si también para llegar a tablas de datos y con las tablas podemos graficar, porque el gráfico por sí solo no puede hacer ese trabajo. Francisco, buenas noches. Recuerden todos bajar demostración clase 13 que está en su WhatsApp y irse acá porque ya estamos partiendo. ¿Qué más? Y esto es nuevo, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo hacer gráficos de doble eje o de doble entrada, ¿cómo se llama? O con eje secundario, esos son los tres nombres que se le llaman. Y vamos a hacer también un cambio de eje, cuando tenemos el eje X y el eje Y y queremos transponerlo, ¿no es cierto? Porque están al revés, ¿sí? Están patas para arriba. Ver cómo efectivamente podemos hacer un cambio de eje cuando el gráfico nos está quedando al revés. Entonces, dentro del repaso, y no les voy a dar tanto tiempo porque todo esto ya lo deberían saber, ¿sí? Tenemos cinco tablas, ¿no es cierto? Y de las cinco tablas se van a desprender cinco gráficos. ¿Cuáles son? Primero, un gráfico de líneas, ¿sí? Acuérdense de ir a insertar. Y acá tienen todos los gráficos, este, el de líneas, ¿no es cierto? Un gráfico de líneas que tenga título, ¿no es cierto? Y el título va a ser ventas, ¿sí? Está acá la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá está la venta. En la tabla número 2, ¿no es cierto? Está acá, ¿no es cierto? La tabla que parte en D, que es un gráfico de barras con los cinco campeones olímpicos, ¿no es cierto? Así que para que hagan su gráfico de barras con título Oros Olímpicos. Después, la tercera tabla, ¿no es cierto? Que era un gráfico de torta, en que esta es la ponderación de un curso, por ejemplo, este es mi curso de álgebra del año pasado, ¿sí? Que tenía dos pruebas, tenía quizzes, tenía un examen y tenía participación en clase. Y quiero que hagan un gráfico de torta en que cada región tenga el porcentaje o la ponderación, ¿sí? Y que tenga por título ponderación. Hola Ana, buenas noches. Recuerda bajar el archivo, estamos recién, ¿no es cierto?, haciendo la introducción para hacer el repaso. Después, la tabla 4, que era un gráfico de dispersión. ¿Ok? Un gráfico de dispersión, acuérdense de este con los puntitos.
Y quiero que tenga una línea de tendencia. Recuerden que cuando saquen el gráfico de dispersión hay un más. Hacen clic y pongan línea de tendencia y va a salir si es que hay alguna tendencia. Si es que no hay ninguna, poner una línea paralela al eje X, ¿no es cierto? Diciendo es como, mira, estas dos cosas parece que no se relacionan en una nube de puntos, pero si no, va a tirar una línea hacia arriba, una línea hacia abajo si se relacionan positivo o negativamente. Y por último, quiero un histograma, ¿sí? Este es el río Báquer, este es el caudal a lo largo de, de 25 mediciones, ¿sí? Recuerden que un histograma no necesita la columna M, solo necesita la columna de datos, ¿sí? Y que los intervalos sean de 50, vayan de 50 en 50. Para eso hay que hacer el botón derecho, hay que irse a las opciones de gráfico, ¿no es cierto? Y hay que poner que vaya de 50 en 50, ¿no es cierto? Con el título Caudal Río Baker, ¿sí? Habiendo dicho esto, tienen, voy a dejarles 15 minutos, yo creo que en 15 minutos pueden hacerlo, 3 minutos por gráfico, y si en los 15 minutos no pueden, voy a preguntar los 15 minutos si necesitan 5 minutos más, ¿sí? Pero a las 20 deberían terminar. Si 3 o más dicen que están listos, podemos adelantar la resolución. Pero a partir de ahora, es que ya no, ya. A partir de ahora, ya. Nos vemos.
Mándale de tu celular un mensaje.
No, en verdad cerró. Ah, no. Ya, disculpen. Estamos en la hora. Les di un par de minutos más porque nadie había dicho que habían terminado. Entonces, vamos a hacer ahora el tutorial con respecto a la primera parte. Ah, este no es. Denme un segundo. Disculpen. Esto es después la actividad que vamos a hacer. Entonces, estamos en demostración clase 13 y nos vamos al repaso. Ahora voy a compartir pantalla para ver cómo estuvieron con respecto a los contenidos de la clase anterior. Vamos a ir paso a paso. Lo primero que nos piden es realizar un gráfico de líneas con las ventas. Entonces estamos en la tabla 1, seleccionamos, nos vamos a insertar, gráfico de líneas, ¿no es cierto? Voy a poner este que tiene puntos, se parece mejor. Y el título ya está incluido, ¿no es cierto? Porque le puse el rótulo inicial. Así que con el primero estamos. Ok, voy a darle este formato. Ok, lo segundo, me están pidiendo realizar un gráfico de barras con esta información, con el título Juegos Olímpicos. Selecciono entonces, me voy a insertar, acá está mi gráfico de barras, y lo que tengo que modificar es que en vez de oros, diga oros. Y estamos listos. Si eventualmente ustedes quieren cambiar el diseño, los colores del gráfico, poner los colores que coincidan con la bandera de cada uno, eso es decisión suya y pueden hacerlo eventualmente. ¿Ok? ¿Qué dice el tercero? Realizar un gráfico de torta o de pie o circular, como el nombre que ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero que tenga el porcentaje dentro de cada región y que se llame, esto debería ser ponderación. Ponderación. Ok, entonces, selecciono el gráfico, me voy a insertar. Acá está mi gráfico circular. ¿Sí? Le hago clic. Yo pongo el más básico porque el 3D se pierde un poco la proporción de cuánto es cada tamaño porque tiene un sentido de profundidad. Este es el más simple. Y me dice que tenga el porcentaje. Para eso le hago clic acá, me voy a diseño de gráfico y acá tiene el porcentaje incluido. ¿Sí? Y cada uno, esto es prueba 1, 15%, prueba 2, 15%, quiz 25%, examen 30%, participación 10% y ya sale el nombre de antemano, así que tenemos listo nuestro gráfico. Parte 4, realizar un gráfico de dispersión. Perfecto, me voy acá. Y en un gráfico de dispersión no necesito poner estos rótulos, ¿no es cierto? Solamente me pongo en los números. Voy a insertar. Estos puntitos son mi gráfico de dispersión. Pongo así, y ya se nota la dispersión que hay entre, ¿no es cierto?, las horas de estudio, ¿sí? Y la calificación de una persona. Voy a poner, me pide que el nombre sea calificación versus horas de estudio, y me piden que ponga una línea de tendencia. Para poner una línea de tendencia me voy aquí al más, y acá al fondo dice línea de tendencia. Y se nota que hay una tendencia. Lo que está diciendo es entre más horas de estudio, mejor calificación. Hay una relación entre estas dos. Pasa como variable que esta persona, por ejemplo, estudió más de 15 horas, 16 horas, y sacó bueno, un 4,7. Y esta persona estudió exactamente lo mismo y sacó un 5,7. Sí, pasan esas cosas, ¿no es cierto? No es una línea perfecta, pero sí hay una relación, hay una tendencia. El que sacó la mejor nota, acá tengo una persona que sacó, por ejemplo, un 7, ¿sí? Estudió 22 horas, ¿sí? Y acá esta persona debe haber tenido como un 6,9 probablemente. No sé qué En fin, puedo verlo después en el gráfico de tendencia de quién lo sacó, pero ahí tenemos nuestro tercer gráfico. Así que del 1 al 4 estamos ok. Santiago, Ignacio, tengan ustedes buenas noches. Estamos haciendo la primera planilla de demostración, estamos en el repaso. Esto lo vamos a usar, por eso lo estoy repasando. Y lo último, me piden un histograma con el caudal del río Báquer. Entonces,
Agarro todo esto. Estoy agarrando todo. No sé. Perdón, que tengo el menú de Zoom que me tapa la pantalla, entonces no veo todo. Entonces, acá, insertar. Me voy a este azulito, que es el histograma. Le hago clic. Pero descubro que los rangos que me da, no sé, de 20, ¿sí? Que son demasiado grandes. Acá, no, acá me da de 120 son los rangos. Son muy grandes. Primero le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Caudal Río Baker. Y acá le hago botón derecho y me aparece pum, 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 pum. Creo que no hice bien el clic. Acá, dar formato al eje. En dar formato al eje sale ancho del rango. Yo le puedo hacer clic, me voy para acá y en vez de 120 pongo 50, enter, y me hace un histograma bastante más razonable, ¿no es cierto? Con bastantes más tramos, ¿no es cierto? Más distinguibles. Y con eso terminaría mi quinto ejercicio. Así que ahí tendría todos mis gráficos. Si quiero ponerlos para desplegarlos todos, cuando ustedes los quieran ver, ¿no es cierto? En el solucionario, este es el primero, mi gráfico de línea. La Elisa está escuchando. ¿Perdón? Si hay preguntas, por favor, pregunten. ¿Sí? Pero voy a dejarlos desplegados para que cuando suba esto tengan todos los gráficos como deberían estar, ¿no es cierto? Y también va a estar el YouTube, donde están los distintos gráficos. Ahí están todos los gráficos que tenemos para esta primera actividad de repaso. Vamos a seguir usando estos gráficos, pero ahora nos vamos a acompañar de la función sí y contar, la función buscar y sumar, la función concatenar y promedio. Así que vamos a combinar funciones con gráficos. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, síganme, vamos a hacer esto en conjunto. Obviamente voy un poco más lento que cuando hago, ¿no es cierto?, las fases de repaso, porque supongo que ustedes, ¿no es cierto?, ya han hecho gran parte de ello y yo voy, ¿no es cierto?, recordando los contenidos. Pero lo que voy a hacer ahora es que vamos a combinar, ¿no es cierto?, funciones con gráficos. Insisto, si tienen preguntas, por favor, usen el chat, abran el micrófono, háganlas. Si voy muy rápido, párenme, la clase es para ustedes, no es para mí. Vamos a ello. Me piden primero que en la columna D colocar que el salario es alto si es más de 3.500, si es medio si es mayor a 1.000 y poner bajo si es cualquier otra cosa, o sea, de 999 para abajo. ¿Sí? Entonces, yo sé que existe una función que se llama si y pongo igual. Si, abro paréntesis, este numerito, C2, es mayor que 3.500, punto y coma, entonces abro comillas y va a ser al. Pongo punto y coma y me dice, bueno, ¿y si no es alto? ¿Qué pasa? Cuando me dice valor falso, no es que alguien dijo una mentira, me está diciendo si la prueba lógica que yo pongo no se cumple. En este caso, este valor no es más grande que 3.500. En ese caso, sería falso desde una perspectiva. Yo digo, mira, hay otra condición, pongo un sí de nuevo. La otra vez Santiago me preguntó si hay que ponerle igual de nuevo, si es que han ido funciones. No, parto con la función, el primero es igual y después sigo con la función. Abro de nuevo y digo, quiero saber si este número es mayor a 1.000. Y si se da la casualidad de que no es mayor a 3.500, pero sí es mayor a 1.000, pasa que, punto y coma, abro comillas, es un salario medio. Punto y coma. Y si no se cumple la primera condición, ni tampoco la segunda, abro comillas, es un salario bajo. Cierro paréntesis. Y este me salió, mira, no es más grande que 3.500, pero sí es más grande que 1.000, entonces es medio. Lo tiro para abajo y me sale medio, alto, bajo, medio, alto, bajo, medio, bajo, medio, bajo. ¿Ok? Hasta ahí, quiero que vayan conmigo, ¿sí? Por favor, traten de hacer el sí ustedes, ¿sí? Sí, esta celda es más que 3.500, es alto. Si es más grande que 1.000, es medio. Si no es ninguna de las dos, es bajo.
¿sí? Y se cumple. O sea, este era medio, este es alto porque es más grande que 3500, este es bajo porque es menor que 1000, este está entre 3500 y 1000, así que es medio. Excel está haciendo bien su trabajo. ¿Sí? Ojalá lo estén haciendo. Para los que estén un poco más colgados, voy a ir desde el principio en cámara un poquito más rápido porque ya lo hice. Digo, voy arriba y digo, si esto es mayor a 3500, va a ser un salario alto. Si, no terminé esto. Si, abro paréntesis de nuevo, esto es mayor a 1000, entonces es medio. Y si no es ni alto ni medio, entonces es bajo. Es importante poner las comillas. Es como yo le digo a Excel, estoy ingresando un texto, no estoy ingresando un número. ¿Sí? Hago Enter, lo tiro para abajo y me sale cada uno de ellos. Medio, alto, bajo, medio, alto, bajo, medio, bajo, medio, bajo. ¿Sí? Si tienen dudas, me hacen las preguntas, ¿sí? Pero voy a entender de que si no me están preguntando, están yendo conmigo, ¿no es cierto?, hasta ahí. Así que esto lo tenemos OK. Y también nos sirve para repasar la función sí. La función sí es importante y nos sirve también en este caso para hacer gráficos. Combinado con esto, acá me dicen, desde C14 hasta C16, esto es C14 hasta C16, acá, C14 a 16, perdón, estaba en B, dice que contemos la cantidad de salarios altos, medios y bajos. ¿Cómo contamos? Con un contar punto sí. Entonces, voy a poner igual. Contar punto sí. ¿Cuál es mi rango? Bueno, el rango criterio es acá. Y le voy a poner un F4, unos signos peso. Si ustedes no quieren poner signos peso, pueden hacer esto, ¿eh? Un truco. Seleccionan toda la columna D. ¿Sí? Y ahí no tienen que poner signos peso porque la columna D es para todos. ¿Sí? Digo, ¿cuál es el criterio? Bueno, que sea alto. Entonces le hago clic aquí donde dice alto. Y dice, hay 2 altos, hay 4 medios y hay 4 bajos. ¿Sí? Repito, ¿cómo se hace el contar? Sí, ponemos igual contar punto sí. ¿Cuál es mi rango? Todo esto. O la columna completa. Punto y coma. ¿Cuál es mi criterio? Que sea alto. Y después, ¿por qué le pongo el criterio y no escribo alto? Porque después puedo arrastrar esto y después me va a contar los medios, ¿no es cierto? Se movió mi celda. Porque no le puse, a este no le puse F4, no le puse signos pesos. ¿Sí? Así que se mueve para abajo. Y por último, esto. Y tengo 2, 4 y 4. ¿Ok? Estamos bien. Esa es, ¿no es cierto? Esta pyme, ¿no es cierto? Esta pequeña empresa que tiene 2 personas con sueldos altos, 4 personas con medios, 4 personas con bajo, y dentro de los distintos cargos y remuneraciones, ¿no es cierto? Y lo último que me pide es hacer un gráfico de torta, circular, de anillo, como le llaman, ¿no es cierto? Que salga el porcentaje de los salarios altos, medios y bajos. Perfecto. Entonces tomo esto, me voy a insertar, voy a gráfico, gráfico circular, y acá cantidad, y le puedo poner cantidad de distribución de salarios. Le voy a poner. Me dice que tiene que salir el porcentaje, recuerden, eso está acá, ¿no es cierto? En diseño gráfico. Hago clic en mi gráfico, me voy a diseño y salen estas opciones. Y hay varias opciones que salen el porcentaje, ¿no es cierto? Hay uno que es acá, por ejemplo, si a usted le gusta más. Y que dice alto, medio, adentro. ¿Sí? Lo voy a usar porque nunca lo habíamos usado. Y ahí lo tengo. Fíjense que si yo hubiese agarrado esto, ¿no es cierto? Nosotros no teníamos esta columna D, la hicimos con un sí. Y yo si hubiese agarrado esto, yo hubiese tratado de hacer un gráfico circular, insertar el gráfico circular, me hubiese salido cualquier cosa, ¿sí? Me hubiese salido el nombre de las personas, y me hubiese salido. Yo no quería esto, yo quería esto. Un gráfico más chiquitito, más condensado, con información más clara. Yo necesité usar una fórmula así. Y después, teniendo la fórmula así, necesité contar. Entonces, fíjense que las fórmulas que hemos aprendido nos pueden ayudar a hacer gráficos que son más claros, porque si hago el gráfico que hice antes, nadie entiende nada. ¿Sí? Hasta ahí. Dudas, preguntas, comentarios que me quieran hacer.
Estamos mezclando clases anteriores con la clase pasada, pero como digo, esta es la última clase que voy a hacer gráfico, entonces quería darles esto porque si eventualmente lo necesitan usar, saben que pueden combinar funciones con gráficos. Yo, profe, ¿puedes repetir de vuelta el gráfico? Perdón, El ¿qué gráfico parte, Pablo, solamente. necesitas que repita? El gráfico donde empezaste a tomar los números del gráfico. El gráfico nomás. Ya. Entonces, habiendo hecho esta tabla, Pablo, ¿no es Sí. cierto? Selecciono la tabla completa y en insertar me voy a al gráfico circular. Ah, perfecto. Hago clic y pongo este que es el más básico. ¿Por qué? Porque este me marea, no sé por qué sale una sombrita, este sale un rectángulo que no me ayuda, este que en 3D pierdo la perspectiva, hago este, gráfico en 2D, el primero, el más simple. Y si hago clic encima del gráfico, aparece diseño de gráfico. Y acá hay opciones para que me salga el porcentaje. Acá hay una, por ejemplo, si les gusta. Acá hay otra, si les gusta, que tiene un borde más. Yo quise hacer una nueva, que es este, nunca lo habíamos usado, y puse este. Y en vez de cantidad voy a poner distribución de salarios. Y con eso estaríamos con el ítem 1, 2 y 3 listo. ¿Quedó clara mi explicación, Perfecto. Pablo? Perfecto. Sí, ¿Estamos sí. bien? Muchas Súper. gracias. Muchas gracias. ¿Estamos bien hasta acá? Súper, qué bueno. Ya, vamos ahora a otra aplicación con gráficos, que ahora no es haciendo sí y contar, vamos a buscar V y sumar. Vamos a ver cómo lo hacen. Ya, esta va a ser mi última obsesión con respecto a las Olimpiadas. Tengo, ¿no es cierto? Acá el podio, ¿no es cierto?, de todos los países que tuvieron 2 oros o más. ¿Sí? Chile tuvo 1 oro, así que no está en la tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, primero, me piden colocar en C el continente respectivo. Acá tengo una matriz que relaciona país con continente, incluso es más grande que esta de acá, ¿no es cierto? Entonces deberían estar todos. ¿Cómo busco el continente? Y está ordenado de forma distinta. Acá está ordenado por los oros, ¿no es cierto? Y acá está ordenado alfabéticamente, entonces no va a coincidir. Incluso si ordeno este alfabéticamente, tampoco va a coincidir porque estos son más que estos. Acá está Venezuela, por ejemplo, que Venezuela no tuvo 2 oros olímpicos. O está Chile, Chile no tuvo 2 oros olímpicos, no está en esta tabla. Entonces, para hacer eso, cuando tengo dos tablas que no calzan y no, bueno, voy a hacer buscar B. Entonces, pongo igual, buscar B. Buscar B viene de buscar verticalmente, ¿sí? Estoy buscando, no estoy buscando de forma horizontal porque las tablas están verticales, están así, ¿ok? Entonces, ¿qué busco? Quiero buscar a Estados Unidos. Ese es el país que yo quiero encontrar su continente. Pongo punto y coma y selecciono la matriz completa de continente, el país y continente, E y F, toda la tabla. Punto y coma. Si la primera columna es país, yo quiero saber qué continente tiene, o sea, la segunda columna. Entonces, cuando me pide cuál es el indicador de columnas, tengo que poner 2. Si es que acá saliera país, capital, continente en la G, tendría que poner un 3, porque estaría en la tercera columna, ¿sí? Pero en este caso un 2. Y cuando me dice rango, voy a poner un 0 porque quiero una coincidencia exacta. O sea, que quiero que si me dice Estados Unidos, me ponga América, no que vea estados. Ah, primero encontró eh, eh, Emiratos Árabes Unidos, es parecido, le voy a poner Asia. No, no, no. Yo quiero que exactamente el nombre de Estados Unidos. Entonces voy a poner un 0. Y perfecto, encontró que era América y después lo tiro para abajo. Voy de nuevo en cámara un poquito más rápida, ¿sí? Para los que están un poco rezagados. Acá voy. Buscar B. ¿Qué busco? Estados Unidos. ¿Dónde lo busco? En esta matriz, en E y en F. ¿En qué columna? Si la columna 1 está el país, en la columna 2 está el continente. En la columna 2. Y yo quiero coincidencia exacta, así que 0. Y me queda América. Lo tiro para abajo y me salen efectivamente todos. Afganistán está en Asia, si Hungría está en Europa, si España está en Europa, si Suecia en Europa, si Kenia está en África. Ya, pero está saliendo súper bien. No, no voy a ir uno por uno. Esa es la gracia, que Excel efectivamente lo hace automáticamente para todos. Entonces, acá estamos. Ok.
Después dice, sumar la cantidad de medallas por continente. Ah, miren, acá en K tenemos los distintos continentes. Entonces nosotros podríamos hacer un sumar.si. ¿Ok? Entonces, me voy a ir acá donde está África. ¿Qué voy a hacer con África? Voy a poner igual. Sumar.si. ¿Cuál es mi rango? Bueno, ¿dónde salen los continentes? Acá salen los continentes. En la columna C. Punto y coma. ¿Cuál es mi criterio? Mi criterio es que yo quiero que sea África. Y después lo voy a correr para abajo. Entonces va a cambiar de África a América, a Asia, a Europa, a Oceanía. Entonces, mucho más fácil. Punto y coma. ¿Y cuál es mi rango suma? Acá, la columna B, donde salen los oros. ¿Sí? Porque yo quiero sumar oros. Hago enter, me dice que África tiene 9. Tiro para abajo. América tiene 59, Asia tiene 97, Europa tiene 104 y Oceanía tiene 98, 28. Voy en cámara un poquito más rápido, pero desde el principio. ¿Cómo lo hago? La cantidad de oros. Hago un sumar.si. ¿Qué tengo que sumar? Primero el rango. ¿Dónde está la palabra África? Está en la columna C. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Bueno, quiero que sea África y después América y después Asia y después Europa y después Oceanía. Entonces voy a poner esta celda donde está escrito la palabra África. Punto y coma. ¿Qué quiero sumar? Rango suma. Quiero sumar los oros. La columna B. No le puse, perdón, me está tapando el menú del Zoom. Ah, no le puse un paréntesis. Y después arrastro, y ahí me sale. ¿Ok? Estoy listo con esto. Y lo último, la guinda del pastel. Me dicen, hacer un gráfico de barras que aparezca la cantidad de medallas en cada barra. Ok, entonces tengo esto, ¿no es cierto? Fíjense que con mi gráfico original, si yo esto le hubiese dicho, hazme un gráfico de barra, esta información yo no la tenía, la sé. No existía esta información, la tuvimos que completar nosotros. Si yo le hubiese pedido, hazme un gráfico de barra, insertar gráfico de barra, mira, la cuestión horrible, ni siquiera se lee en los países. Estados Unidos se salta Japón, se saltan 3 países entre medio. Y miren todo esto, no alcanzo a diferenciar nada. No, está demasiado minúsculo, ¿no es cierto? Por eso yo hago el buscar B y después por eso después hago el sumar.si para hacer el gráfico que yo quiero. Y ahora por continente puedo insertar gráfico de barras y mucho más fácil a la vista. La gracia del grafo, ¿no es cierto? Por la palabra, creo que es griega de donde deriva, es que es visual. Y me dicen que en cada columna salga la cantidad de medallas. Miren, acá, si hacen clic en su gráfico, en diseño de gráfico, acá hay uno que sale con el número. Este también. eh, este también, ¿no es cierto? Así que hay varios que salen, ¿no es cierto? África, 9, chiquitito. América, 59. Acá están las grandes potencias. Asia y Europa. Y después Oceanía. Esa es la forma de hacer, ¿no es cierto? Estas 3 actividades. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, acotaciones? Hablo ahora o calle para siempre. Repasamos entonces las 3 cosas. Primero, hicimos un buscar B. Segundo, hicimos un sumar.si. Y dado esas 2 cosas, tuvimos esta tabla. Esta tabla, la gracia es que alimenta nuestro gráfico. Nosotros si hubiésemos puesto un gráfico con esto original, el gráfico dice, me pierdo, no me da. Así que en eso estamos listos. ¿Todo bien, Santiago? Súper. Qué bien. Vamos a esto. Otra más, concatenar más promedio. ¿Qué es concatenar? Concatenar es combinar, ¿no es cierto? 2 celdas. Generalmente se ocupa esto para hacer códigos, ¿sí? Un código es que 2 cosas queden juntitas, ¿no es cierto? Para que tengan un valor individual, ¿sí? Entonces, acá me dice, concatenar el vendedor, tenemos 2 vendedores, Gómez y Caro, ¿sí? Caro por el apellido, como Humberto Caro. Y tengo después, quiero concatenar Gómez, espacio y el año. Ok, hagamos eso. Yo voy a poner igual, concatenar. Y te pide primer texto. Mi primer texto va a ser B1, donde dice Gómez. Punto y coma. Y después me pide un espacio. Para hacer un espacio, yo hago comilla, espacio, comilla. ¿Por qué hago eso? Porque abro comilla, le estoy diciendo a Excel, voy a empezar un texto. Después pongo un espacio, que es un texto para Excel, y después cierro comillas. O sea, terminé mi espacio. ¿Sí?
Y después me dice el año, 2021. Punto y coma, acá, D1. Y se generó un código. Ahora ya no está. Está Gómez por un lado, 2021 por otro, pero está Gómez 2021 en una sola celda. Y esto va a ser muy útil para un gráfico que vamos a hacer ahora. Esto lo voy a tirar hasta el fondo. Entonces acá, Gómez 2021, Gómez 2021, y después, Caro 2021, Caro, y después, Gómez 2022, Gómez 2022. Acá no está tomando en cuenta qué mes es. Me da lo mismo, ¿sí? Es un código que yo estoy haciendo para identificar cuándo Gómez está el 2021, ¿sí? En una sola celda, no en dos distintas. Voy a hacerlo un poquito más rápido, por si alguien no captó. Acá voy y pongo igual. Concatenar. Concatenar significa encadenar. ¿Qué quiero encadenar? Quiero encadenar el apellido del vendedor, punto y coma, un espacio que pongo comilla, espacio, comilla, y finalmente el año que está en D2. Lo tiro para abajo y me quedó el código. ¿Sí? Ok, ¿para qué quiero hacer esto? Aparte porque la opción me lo pide. Porque después puedo fácilmente calcular cuánto vendió Gómez el 2021 con una sola fórmula. ¿Sí? Acá yo quiero saber, bueno, Gómez el 2021 vendió en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, bla, 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 todo esto. Pero necesito este código para que cuando haga un promedio.si entienda que todo eso, no quiero calcular el promedio del 2021. No quiero calcular el promedio de Gómez. Quiero los dos al mismo tiempo. Gómez en el 2021. ¿Sí? Entonces le voy a pedir acá. Igual. Promedio.si. ¿Cuál es mi rango? ¿Dónde sale Gómez 2021? Bueno, en mi código. Punto y coma. ¿Cuál es mi criterio? Acá. ¿Y cuál es mi rango promedio? La venta. Entonces, Gómez 2021 vendió 280 en promedio mensual. El 2022 le fue un poquito mejor. 2023 mejor todavía. Y 2024 sigue repuntando, ¿no es cierto? Nosotros este ejercicio lo podríamos hacer, no lo hagan, no me lo están pidiendo. Acá si pongo Caro 2021, Caro 2022, Caro 2023, Caro 2024, yo podría hacer lo mismo porque hice un código, ¿no es cierto? Igual promedio.si. ¿Qué quiero saber? Quiero el rango. ¿Es dónde sale los Caro 2021? Acá en mi código. ¿Qué criterio quiero usar? Este. ¿Dónde estoy sacando el promedio de la venta? Entonces, Caro vendió bastante más que Gómez en 2021. Después siguió subiendo y se consagró el 2024. ¿Se fijan que yo podría haber sacado el promedio del 2021? Yo podría haber sacado el promedio de Gómez, pero acá saco el promedio de dos cosas al mismo tiempo con mi concatenar. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Este de abajo lo hice únicamente a modo de ejemplo, no me lo están pidiendo, pero es para que vean la utilidad de esto. Yo podría sacar después podría sacar un enero Gómez, ¿no es cierto? Y ver si hay estacionalidad, ¿no es cierto? Si Gómez a lo mejor vende más en enero que en febrero, etcétera. ¿Sí? Tiene varios propósitos hacer estos códigos. ¿Sí? Y para los que no captaron, lo hago de nuevo. ¿Cómo calculo este promedio? Voy, promedio.si. ¿Qué me pide el promedio.si? Primero mi rango. O sea, ¿dónde sale esto en mi código? Después, ¿cuál es el criterio? Yo quiero Gómez 2021, 22, 23, 24. Entonces hago clic acá. Y cuando dice rango promedio, ¿qué cosa estoy promediando? Estoy promediando la venta. Lo tiro para abajo y lo tengo listo. Ahora, ¿para qué quise hacer eso? Qué raro. Bueno, porque a lo mejor alguien quiere una gestión de operaciones, quiere decir, quiero ver cómo le está yendo Gómez, quiero ver si Gómez está mejorando, si está empeorando. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es hacer una tabla resumida, porque esto es demasiado. O sea, acá tengo una cantidad de datos gigante, 88 datos, y si tratara de sacar acá un gráfico de línea, si pongo insertar gráfico de línea, me queda un mutante espacial. Miren, hay tanta información que Excel se vuelve loco, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces usamos fórmulas
para simplificar nuestras tablas y tener algo más visual. Ahora que tengo una simplificación, solo selecciono esta tabla, ¿no es cierto? Desde G1 hasta H5, y ahora voy a insertar, ¿no es cierto? ¿Qué digo? Un gráfico de línea, voy a hacerlo con punto, y me dice que parte desde 220, ¿no? Que no parta desde cero, porque si no está muy chico. El formato del eje. Entonces, mínimo 220. 1, 2, 3. Y ahora sí, se ve claramente, ¿no es cierto?, la progresión. Ah, mira, partió, ¿no es cierto? Gómez, humilde, ¿no es cierto?, en 281, pero se fue mejorando año a año, año a año, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor hay una consideración, pareciera ser que por lo menos está progresando en el mundo de las ventas. ¿Sí? Eso. Entonces, es algo que es un poquito distinto. No habíamos visto el concatenar, pero es para unir textos. ¿Sí? Acá junté este texto con este. ¿Cuál es la gracia? Que después con los contar sí, con los buscar, con los sumar sí, con los promedios sí, puedo buscar dos cosas al mismo tiempo. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Probablemente el más difícil que vimos, pero es útil. ¿Sí? Podemos ver cosas que yo quiero ver, porque si no, vieron que si yo tiraba todo, Excel se vuelve loco con 89 datos. Acá tengo solo 4, que son los datos que yo quiero ver. Si no hay dudas, voy con lo siguiente. Y lo siguiente tiene que ver con los Sí, por favor. ejes. Elizabeth, pregunta. ¿Quieren verla o no? No, si está puesta, mira. Sí, para el micrófono. Ok, vamos. Lo primero que me están pidiendo acá, ¿sí? Tiene que ver con hacer un gráfico de dispersión en la tabla 1. Perfecto, ya lo habíamos hecho en el repaso, esto no debería ser difícil. Agarro esto y esto, hago insertar, gráfico de dispersión, pongo acá. Pero ahora se ve súper raro, ¿sí? ¿Por qué se ve raro? Porque ahora las notas las tengo abajo y tengo esto acá. Generalmente las horas de estudio explican mi nota, no mi nota las horas de estudio. Están cambiados los ejes. Este de acá debería estar ahí y este de acá debería estar ahí. Están al revés, ¿sí? Y en dos me dicen hacer que estudio sea el eje X, que lo más se le llama a esos variables independientes. O sea, yo puedo estudiar y eso lo hago porque estudio, ¿no? Pero la nota es una variable dependiente porque depende de cuánto estudio, yo qué nota me saco. ¿Sí? No es depende de qué nota me saco, cuánto estudié, ¿sí? Sino que primero estudio y después me saco la nota. Uno es causa y el otro efecto. Y generalmente, las que son variables independientes son así, las que son variables dependientes son así. Que acá tengo los ejes cambiados. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hago clic acá, me voy en diseño de gráfico y acá sale algo que sale seleccionar datos. Recuerden, hago clic en el gráfico y me sale, si yo no hago clic, no me sale esto. Tengo que hacer clic en el gráfico. Y ahora me sale varias opciones, me voy a diseño de gráfico y no le voy a cambiar el color, ni la forma, ni... No, me voy a seleccionar datos. Y en seleccionar datos me voy a poner en modificar. Y en modificar me pregunta varias cosas. Primero, ¿cómo se llama la serie? Que acá puedo poner horas de estudio versus nota. Y acá me pregunta, ¿cuál es tu eje X y cuál es tu eje Y? Ah, perfecto, acá voy a borrar esto. Ah, perfecto. Exactamente lo que yo quería, ¿sí? Mi eje Y tiene que ser la nota. Eso me está pidiendo, que la nota sea el eje Y. Entonces, selecciono todo mi eje. ¿Cómo lo hago? Lo pueden hacer con el mouse, arrastran. Y después, cuando dicen, ¿cuál es tu eje X? Yo voy acá hasta arriba y arrastro mis horas de estudio. Excel es inteligente, así que sabe que este está pareado con este está pareado con este, etcétera. Yo pongo aceptar, y me cambió el eje. Ahora las notas están acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá tenía esta persona, ¿no es cierto? Se sacó un 7 estudiando 23 horas. Esta se sacó un 7 estudiando 22 horas. Esta se sacó, sí, están todos efectivamente debidamente señalados, ¿no es cierto? Así que eso es cómo cambiar un eje. Lo voy a hacer de nuevo a cámara lenta.
¿Cómo cambio un eje en un gráfico de dispersión? Lo primero, genero el gráfico de dispersión. Insertar gráfico de dispersión. Si veo que está al revés, yo me voy acá a diseño de gráfico y pongo seleccionar datos. Me voy a modificar, borro esto y le pongo a dónde pertenece realmente. Acá, el eje Y. ¿Qué tenía que ser el eje Y? La nota. Entonces selecciono todas las notas. Después, X son todas las horas de estudio. Le puedo poner un nombre. Horas de estudio versus nota. Pongo aceptar y me cambió el gráfico. Me dio vuelta a los ejes, que es justo lo que yo quería. Así que con la primera estamos ok y ok. La segunda, ¿qué cosa me pide? Hacer un gráfico de barra. Acá tengo distintos productos. Un smartphone, notebook, televisor, audífono, un smartwatch. Y todos estos tienen su conversión, está su precio en dólares, ¿no es cierto? Y está su precio en pesos. Esta transformación no es únicamente tipo de cambio, porque en Chile no solamente es como cambiamos, sino que le ponemos un poquito más de sobreprecio porque hay que tener utilidades, ¿no es cierto? Y algunas tienen más margen y otras menos margen, no es lineal, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se relacionan, ¿no es cierto?, los precios de estas cosas. Voy a seleccionar y me pide que haga un gráfico de barra. Insertar, gráfico de barra. Pero hay un problema acá, ¿sí? Acá puedo poner como título valor tecnología. Que los dólares son tan insignificantes en este gráfico va entre 0 y 1.200.000, que cuando salen 650 ni se nota lo chico que es, porque en una escala de 0 a 1.200.000, 650 es pequeñísimo, ¿sí? Pero ¿cómo hago para verlo? Bueno, la opción es trabajar, es hacer lo que dice 4, hacer que la plata en dólares sea un eje secundario. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, hago clic en el gráfico y pongo cambiar tipo de gráfico de series. ¿Sí? De nuevo, ¿qué hago? Clic en el gráfico, botón derecho, cambio tipo de gráfico de series y les va a salir este menú. En este menú, ¿qué hago? En este menú lo que tengo que hacer es que quiero que los dólares sean un eje secundario. Y ahora me dice, ya que un eje secundario, ahora solo me está mostrando $2. No, no es lo que quiero. Lo que quiero es que esto ahora sea un gráfico de líneas. Y fíjense, combina el gráfico de barras de pesos con el gráfico de líneas en dólares. ¿Sí? Hace un megamix. Si yo pongo aquí aceptar, fíjense lo interesante de esto. ¿Sí? Este es un gráfico un poquito más avanzado, ¿no es cierto? Pero si iba a ver gráficos, quiero ver gráficos con todo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo más complicado que vamos a ver de gráfico. Acá me dice, mira, este smartphone cuesta 600.000, ¿no es cierto? Está en la línea de los 600, pero cuesta $650, que está por aquí, ¿no es cierto? Si acá está los 600, acá 650 está un poquito por acá, ¿sí? Acá Notebook está casi en el millón de pesos. Y acá tengo, ¿no es cierto? En 850, entre medio del 900 y el 800 está. Entonces, lo del naranjo yo lo leo a la derecha, lo azul lo leo a la izquierda. Es un gráfico de doble entrada, ¿no es cierto? Porque si yo lo ponía todo en el mismo gráfico, estaba tan chiquitito el dólar que ni se notaba. Y ahí puedo hacer un gráfico doble, ¿sí? Habiendo dicho esto, voy a abrir el tiempo por si tienen alguna pregunta con respecto a todo lo que vimos en la demostración. Si no la hay, mis clásicos 15 minutos de descanso, ¿sí? Y les voy a dar media hora, ¿no es cierto?, para hacer la última parte, ¿sí? Así que recibo preguntas a partir de ahora y probablemente les dé 10 minutos porque si no, no van a alcanzar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no los hay, a las 9:15, ¿estamos todo bien? ¿Sí? A las 9:15 volvemos con la actividad. Así que les voy a subir esto como el solucionario y después
podemos trabajar, ¿no es cierto?, con los gráficos para que ustedes también participen y practiquen. ¿Qué te pasa? No, es mía esa.
Bueno, espero que hayan podido descansar, se hayan podido distraer, hayan podido recobrar un poco de energías para esta última parte que tiene que ver con la actividad de la clase 13. Así que los invito a poder descargarlos de su WhatsApp para poder explicar esto que tiene que ver con la aplicación de lo aprendido hasta el momento, que tiene que ver con la combinación de fórmulas con estadística y también con este cambio de ejes, ¿no es cierto? Y con este trabajo de eje secundario. Voy a esperar unos instantes que lo bajen y por mientras, si alguien me quiere decir, estamos todo bien, ya lo bajamos, ya lo tenemos abierto, avísenme también para yo ir con las instrucciones y darle su tiempo para completar esto. Por favor, vayan a su WhatsApp, descarguen, abran y me avisan si está todo listo. ¿Listo, Pablo? Súper. ¿Alguien más que ya haya podido descargar el archivo? Si me lo puede decir por el chat. Jazmín también. Excelente. Vamos entonces. Ok. Esta es la tabla que ahora tenemos, ¿no es cierto? Que por un lado tiene un código, obviamente vamos a hacer un concatenar. Tenemos un producto, ensalada kebab ramen, en los años del 2022 hasta el 2024, hasta la fecha, ¿no es cierto? Con los meses, el mes 1, el mes 2, hasta el mes 12. Hay un trimestre que no está, pero probablemente lo tengamos que buscar, ¿no es cierto? Porque tenemos una matriz de búsqueda acá. Hay un local que se le puede poner una región, ¿sí? Y está la venta. ¿Ok? ¿Qué nos piden? Primero, concatenar producto, trimestre, año. ¿Sí? Ustedes saben hacer eso. Igual concatenar, ponen el producto, después el trimestre, que va a estar en blanco al principio, y después año. ¿Sí? Después, en la columna E, tienen que buscar, hacer un buscar B para que este mes salga acá. Si es primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre o cuarto trimestre. Buscar B también lo saben usar. Y por último, el G. Tienen que usar una función si. ¿Ok? Si la palabra es chihuayante, por favor escríbanla bien, abran y cierran comillas. Si esto, si, ¿no es cierto? Esto es igual a comilla chihuayante. Entonces, ¿qué tiene que salir? Comillas bio bio, si no, metropolitana. ¿Sí? Hay dos posibilidades. Y después, habiendo hecho uno, 2 y 3, ya tenemos lista la parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con arreglar nuestra tabla. Ahora tenemos que hacer, ¿no es cierto?, nuestras tablas resumen. Tenemos una tabla resumen que es la tabla 1, ¿sí? En la tabla 1 hay que calcular el promedio punto sí de esto. Acá, ¿no es cierto?, en código les va a salir que va primer trimestre de 2021, que va segundo trimestre de 2022 y van a poder tener una venta evolutiva, ¿no es cierto? Hay que llenar esto con ¿no es cierto? Promedio punto sí y hacer un gráfico de línea. Saben hacer eso. Después, en la tabla 2, nos vamos más abajo, tenemos los años 2021, 2022, 2023. Hagan un sumar punto sí. Saben hacerlo. Después van a poder hacer un gráfico, que les pido acá, un gráfico de torta con los 3 años, viendo cuál tiene mayor proporción. ¿Sí? Y por último, hay otra tabla de que van a tener Biobío y Metropolitana, que va a ser la G, ¿no es cierto? Y yo les pido hacer un contar puntos sí. ¿Cuántos Biobíos hay acá? ¿Cuántos Metropolitanas hay acá? Y de eso se les pide hacer un gráfico de barra. ¿Sí? Así que todo lo saben hacer, deberían ser capaces. Y por último, esto es muy parecido a lo que hicimos recién. Tienen precio y cantidad, hagan un gráfico de dispersión y den vuelta a los ejes. ¿Sí? Acá, esto se me pasó. Que visita sea eje secundario, esto no debería existir. Es 1, 2, 3, 4. Disculpen. Entonces, después, en la tabla 5, les piden hacer ¿no es cierto? Eh, Acá debería decir, antes de esto, hacer un gráfico de barra. Gráfico de barra.
y colocar el nombre de demanda de hamburguesa y nombre, colocar nombre a los ejes, ¿sí? ¿Por qué tengo esto tan horrible? Hacer un gráfico de barra. Dame un segundo. Voy a subirles de nuevo el archivo porque esto está feísimo. Entonces, acá debería hacer un gráfico de barra con la tabla 5. Y esto de acá debería ser hacer un eje secundario con visitas y colocarlo como gráfico de líneas. Esto es el 4. Voy a guardar esto y se los voy a subir de nuevo. Ok, tienen hasta se los voy a subir de nuevo, tienen hasta las 9:50. Ánimo y después vemos la resolución.
Bueno, estimados, para dar por concluida la clase, voy a acompañarlos con el solucionario de esta sección antes de que nos den las 10 de la noche. Si alguien sintió que está más difícil que clases anteriores, las últimas, esta clase, generalmente las últimas dos clases de contenido, que son la 13 y la 14, son contenidos que son mucho más cercanos a Excel intermedio, entonces probablemente tienen un grado de dificultad un poquito mayor porque ya hemos agotado las cosas de Excel básico, en un sentido ya lo básico lo hemos visto una y otra vez y obviamente cuando acabamos lo básico pasamos a tópicos un poquito más intermedios, por lo cual podrían considerar que son más complejos. ¿Sí? Voy con ustedes, ¿sí? Así que no se desanimen, no se desilusionen. Si es que no llegaron hasta el final, de nuevo, pueden meterse los videos, tratar de hacerlo paso a paso. Pero si ya están entendiendo por lo menos la mitad, un poquito más de la clase, me doy por conforme de que efectivamente están avanzando y pueden ir después en otro momento más a su ritmo. Ok, sin más dilación, vamos con respecto a todas las actividades. Lo primero que nos están pidiendo es concatenar producto, trimestre, año. Entonces vamos acá, ponemos igual, concatenar, producto, punto y coma, trimestre, punto y coma, año. A lo mejor al principio no va a salir el trimestre, está bien, pero lo tiramos hasta abajo y van a salir todos nuestros productos concatenados con un código. Habiendo hecho esto, después tenemos que buscar el trimestre. El trimestre lo buscamos a través de un buscar B. El valor buscado es el mes, ¿no es cierto? Y lo buscamos acá. Esta es mi tabla, ¿no es cierto?, de mes trimestre. Le pongo F4 para que no se me descuadre. Punto y coma. Si en la primera columna está el mes, en la segunda está el trimestre. 2. Y quiero una coincidencia exacta. Y ahí tengo el trimestre. Automáticamente pongo el trimestre. Acá se actualiza. ¿Sí? Así que el código está perfecto. Estos dos estamos. Ok. Después me dicen, ¿qué región es? Si es Chihuayante, Biobío, si no, es metropolitana. Vamos con una fórmula. Si esto es igual a, abro comillas, Chihuayante, entonces abro comillas, va a ser bio. Bio es importante, las tildes, los espacios, ¿no es cierto? Mayúscula da lo mismo, ¿sí? Pero si no, después, cuando yo hago los sumar puntos sí, contar puntos sí, es importante que esté escrito de la misma forma. Y si es falso, voy a poner metropolitana. Entonces eso no era un chihuayante, así que es metropolitana. Vamos a ver si hay alguna. Acá está, Bio Bio. Después metropolitana, metropolitana, Bio Bio de nuevo. Perfecto. Estamos ok con eso. Yo creo que estamos ok con usar nuestros concatenar, buscar y sí, ahora podemos hacer nuestras fórmulas de promedio, sumar y contar. En la tabla número 1 nos piden un promedio punto sí. Vamos a hacer igual. Promedio punto sí. ¿Cuál es mi rango? ¿Dónde sale esto, el código? Bueno, sale en la columna A. ¿Cuál es mi criterio? Acá lo tengo. Primero que sea un kebab del primer trimestre, después un kebab segundo trimestre, después kebab tercer trimestre, etcétera, ¿no es cierto? Va evolucionando eso. Ok, ¿y dónde veo el rango promedio? En la venta. Selecciono la columna H. ¿Sí? Yo puedo ir acá, pinchar la columna H completa y me va a salir todo. Cierro, y acá me dice 180, la tiro para abajo y ahí va a ir cambiando el promedio a la medida que vaya pasando el trimestre. A veces sube, a veces baja, ¿no es cierto? Y no solamente me piden que haga esto, sino que también un gráfico de líneas. Entonces, pongo esto, hago insertar,
pongo un gráfico de líneas y veo cómo mi kebab va evolucionando según el trimestre, que si bien hay algunas bajas, hay una clara tendencia al alza. ¿Sí? Así que ya tenemos nuestro gráfico de líneas. Estamos bien con esto. Después nos dicen en la tabla 2 un sumar punto sí y un gráfico de tortas. Tenemos los años, que vamos a poner igual, sumar punto sí. ¿Cuál es mi rango? ¿Dónde sale el año? El año sale acá, en la columna C. No, toda la columna C. Punto y coma. ¿Cuál es mi criterio? Que diga el año. Punto y coma. ¿Y cuál es mi rango suma? Las ventas que están en H. Acá tengo mis sumas del 2021, 2022 y 2023. Y me pide hacer un gráfico de torta. Pongo esto, insertar gráfico de torta. Este es el que me gusta más. Yo lo puedo poner con porcentaje y veo que efectivamente son años muy parejitos uno con respecto al otro. ¿Sí? No tengo mayores diferencias entre uno y el otro. Un poquito más en 2023, que es lo que marca acá. ¿Ok? Y lo último, me piden un contar puntos sí para la tabla 3. Ok. Voy a mi tabla 3 y voy a contar puntos sí. ¿Cuál es mi rango? Acá, la columna G, donde está, ¿no es cierto?, la región, y mi criterio acá. No sé por qué sale con peso, voy a poner en... Y acá tengo para hacer mi gráfico de barra. Voy a insertar, pongo mi gráfico de barra, y aquí tengo mis diferencias entre regiones. ¿Y están? Los tres gráficos que me pidieron, apoyados en principio, ¿no es cierto?, por mis fórmulas de buscar, mi fórmula sí, ¿no es cierto?, y mi fórmula de concatenar. Habiendo hecho estos tres gráficos, vamos a lo siguiente. ¿Qué me piden? Hacer un gráfico de dispersión, ¿no es cierto?, entre el precio y la cantidad. Voy a insertar un gráfico de dispersión. ¿Sí? En donde me piden que lo haga al revés, no están bien ordenados estos. No debería ser la plata acá y la cantidad acá. Debería ser justo a la inversa, ¿no es cierto? Como un gráfico de oferta y demanda regular. Pongo selección de datos, pongo modificar, y este es un demanda hamburguesas. No se los pide, pero lo voy a poner. El eje X debería ser la cantidad. Yo voy a poner toda la cantidad. Y el eje Y va a ser el precio. Y ahí tengo mi gráfico de dispersión. Si eventualmente quiero hacer una línea de tendencia o algo así, pongo acá una línea de tendencia y veo que es negativa, ¿no es cierto? Porque entre más caro es el precio de la hamburguesa, menos compro porque busco otros sustitutos. ¿Sí? Ok, eso está listo. Y lo último, me piden hacer un gráfico de barra con esta tabla, donde tengo a lo mejor un lugar turístico, donde tengo visitas en miles y a lo mejor ventas en millones. Pero si pongo mi gráfico de barra, está demasiado chico las visitas, ¿no es cierto? Porque, perdón, está demasiado chico las ventas, porque la comparación es, entonces, ¿qué hago? Botón derecho, pongo dar formato a esto. No le quiero dar formato, perdón. Botón derecho, pongo cambiar tipo de gráfico. Y en cambiar tipo de gráfico, yo quiero poner las visitas como eje secundario y como línea. Y si se fijan, voy a aceptar. Acá, a la izquierda, está, ¿no es cierto?, cuánta plata es, ¿no es cierto? Y acá esta línea representa cuántos visitantes tengo a lo largo de los meses. A lo mejor es un país que está en el hemisferio norte y tiene más en mayo, junio, ¿no es cierto?, que en enero y en febrero, pero sí podemos ver las diferencias de dinero y las diferencias de visitantes. ¿Sí?
Y esto es turismo, por ejemplo. Habiendo dicho esto y estando en el tiempo, voy a dejar esto hasta acá, como de costumbre. Voy a guardar esto y subirlo como solucionario. Este video va a quedar grabado, así que si tienen alguna duda pueden ir punto por punto viendo qué cosa. Aparte de eso, son 10 de la noche. Si es que hay alguna pregunta en el tintero, puedo alcanzar a responderla, pero si no, eso es todo por hoy día. Así que espero estén bien. Sí, difícil la clase, lo siento. Estamos empezando a pasar cosas de Excel intermedio. Chao chicos, que estén muy bien, que pasen buena noche. Chao, chao, que tengan buen descanso. Chao, Jamín, nos vemos.